Vamos a estudiar la Biblia. Ser oyentes, solo oyentes, no es algo que Dios desea para nuestra vida. Dios desea que seamos diligentes en el estudio de su palabra. No solamente nos debemos conformar con oír, sino con escudriñar la palabra, investigar, leer, asumir responsabilidad de que lo que escudriñamos y leemos es de acuerdo a la Escritura, que no tenemos algo de lo cual nos suene en los oídos como peligroso, como que nos inquiete. La palabra que viene del Señor siempre va a edificar nuestra vida. Hoy vamos a estudiar un aspecto que considero que es muy importante, especialmente en el tiempo que estamos viviendo. Es sobre el engaño espiritual, el engaño y la mentira que hay en el mundo, y que puede ser que eso nos afecte a nosotros, que podamos nosotros en algún momento tener ciertas ideas que no son de acuerdo a la Escritura, y eso solo puede significar una cosa: que hemos abierto nuestro corazón a la mentira y al engaño que hay en el mundo. Vamos a leer 2 versículos para empezar. Uno está en Levítico 19:11 y el otro en Mateo 24:3. En Levítico nosotros encontramos el mandamiento, la ley, así el mandato de Dios, que dice: no hurtaréis y no engañaréis y ni mentiréis el uno al otro. Dios a través de Moisés da una instrucción, dice: no engañen, no mientan entre ustedes, porque ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes son el pueblo escogido, así que entre ustedes no debe haber esta clase de tratos y relaciones donde uno engañe o mienta a otra persona. El siguiente versículo está en Mateo 24, el 3 y el 4. El 3 nos dice que cuando Jesús, ya al final, casi antes de morir, los discípulos le preguntaron al Señor ¿qué idea les podía dejar? ¿Qué señal podrían ellos tener de que ya iba a ser el tiempo final? Cuando Jesús dice: voy a venir, voy a regresar, ellos preguntan: Señor, ¿qué señal? Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Es una pregunta que inquieta a muchas personas. Y saben que hay bastantes maestros, predicadores, que le han tratado de poner la fecha, que han dedicado su vida a establecer el día de la venida del Señor, cuando el Señor fue muy claro para decir que del día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles que están delante del Señor. Solamente el Padre tiene ese día para su venida. Lo que nos corresponde a nosotros es estar preparados. Y entonces le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y miren cómo le respondió Jesús en el versículo 4: que nadie les engañe. La primera palabra que da el Señor es que nadie los pueda engañar a ustedes. Creo que cuando descubrimos que nos han engañado, nos puede causar enojo, dolor, molestia, porque descubrimos que fuimos engañados en un trato, en una negociación, en cualquier situación donde haya mentira y engaño, causa mucho dolor. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, vamos a empezar estudiando algunos ejemplos de personas que fueron engañadas. Esos están aquí en la Biblia. Después veremos las consecuencias. ¿Qué pasó después de ese engaño? Y con esto creo que vamos a empezar a tener una base que nos permita a nosotros entender o discernir cómo es que opera el engaño y la mentira espiritual. Así que vamos a empezar entonces viendo quiénes han sido engañados
en la Biblia. Y los primeros en la Biblia, en el orden cronológico, los primeros que fueron engañados, ¿quiénes creen que son? Los ángeles. Ellos fueron los primeros en ser seducidos y engañados por un personaje que era un arcángel, que era un ser bello, hermoso. La Biblia lo describe como hermoso. Sin embargo, él corrompió su sabiduría, corrompió lo bueno que Dios le había dado y empezó a hacer como una serie de contrataciones, una serie de negociaciones para tratar de arrastrar a los ángeles en contra de Dios. Él estaba preparando un golpe de estado. Él quería ser como Dios, ponerse de tú a tú. Por eso, hermanos, cada vez que alguien nos habla de una manera como para incitar a la rebelión, debemos tener presente que detrás de todo eso siempre hay un engaño. Vamos a leer en Ezequiel, en el capítulo 28. Hay dos pasajes en la Biblia que hablan de la caída del diablo, de la caída de Satanás. El primero que vamos a mencionar está en Ezequiel 28. El otro se encuentra en Isaías 14. No lo vamos a ver hoy. Nos concentramos en Ezequiel 28, 14. Y le está hablando, dice, a un querubín. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. ¿Qué creen? Maldad, iniquidad. La palabra ahí es iniquidad. Se tradujo por maldad, pero la palabra importante es iniquidad. Hasta el día eras perfecto, hasta el día que se halló en ti un deseo de hacer tu propia voluntad. Y sigue diciendo, verso 16: a causa de la multitud de tus contrataciones, de esos arreglos que él estaba haciendo debajo de la mesa, fuiste lleno de iniquidad, de ese deseo insaciable de hacer su propia voluntad, dice, y entonces pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Sigue diciendo: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, lo que Dios le había dado a él. Yo pues, dice el Señor, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto pasó en el cielo. Esto pasó antes de Adán y Eva, cuando este ser, este ángel, un querubín con un rango especial entre los ángeles, que estaba en la adoración delante del Señor, él empezó a sacar de su corazón la idea de hacer las cosas a su manera. El Apocalipsis nos da otro panorama, porque no hay un número exacto de qué fue lo que el daño que este ser ocasionó. Pero hay un pasaje que se interpreta en Apocalipsis 12, en el 3 y el 4, donde nos dice que se da una cantidad, una proporción más bien, de lo que el enemigo causó de daño en el cielo. Dice: otra vez, otra señal fue vista en el cielo. He aquí un gran dragón rojo. Si ustedes comparan, Ezequiel nos dice de un querubín, un ser hermoso. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Un dragón, un ser abominable.
Dice que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, porque siempre ha querido tener una corona especial. Y aquí es donde se interpreta, dice, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Qué fue lo que Satanás logró? Aquel grupo engañó, dice, a una tercera parte. Y esto, hermanos, nos debe a nosotros hacer pensar cómo el enemigo tiene el poder o la astucia, la capacidad de seducir, de engañar, de distorsionar la verdad y la realidad para convencer a personas angelicales que estaban delante del trono de Dios y arrastrarlos en una rebelión. Esa es la capacidad que tiene el enemigo. Ahora, ni somos ángeles nosotros. Nosotros tenemos una tendencia natural al pecado. Por eso la Escritura nos advierte de muchas maneras que tengamos cuidado de no ser engañados. Ahora, la segunda persona que fue engañada, como lo vemos en la Escritura, fue Eva. Eva lamentablemente fue seducida, fue engañada. Y nos dice el Génesis 3, verso 13, cuando Dios le pregunta a ella: ¿qué has hecho, Eva? Ya había hablado con el hombre. El hombre dijo: la mujer que tú me diste. El Señor pasó a hablar otra vez con Eva y le dice: ¿qué pasó? Y dijo la mujer en el versículo 13, ella reconoció: la serpiente me engañó y comí. Y miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Pablo hace una referencia, utiliza el recordatorio de Eva con la iglesia. Y dice él: pero temo que como la serpiente con su astucia, esto es lo que caracteriza a Satanás, astucia, no es sabiduría, es una inclinación a hacer daño de una manera astuta. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Nuestros sentidos pueden ser desviados. Podemos ser seducidos de, en lugar de amar al Señor, amar algo más. El enemigo es astuto para tratar de señalar cosas en nuestra vida que nos desvíen de amar al Señor. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto: temo que el enemigo los pueda engañar con su astucia, como engañó a Eva. La tercera persona que podemos encontrar en la Biblia que fue engañada es Abel. ¿Qué le dijo su hermano Caín antes de invitarlo a pasear? Todo lo que Caín en ese momento tramó contra él se basó en un engaño, en una mentira. Dice el Génesis, si ustedes lo gustan anotar, solo lo voy a leer, 4:8. Le dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo, vamos a caminar, vamos a pasear, vamos a dar una vuelta. Fue la última vuelta que dio Abel, porque su propio hermano lo mató. Y hay algo importante, que la historia, cómo está conectada el Antiguo con el Nuevo Testamento. En la primera carta de Juan, si vamos rápidamente, vamos a encontrar en el capítulo 3 y el versículo 10, primera carta de Juan. Dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Me agradaría mucho pensar que ustedes están leyendo esa parte de la Escritura, porque hay dos clases de personas. Dice: los hijos de Dios, aquí se diferencian, y los hijos del diablo. Un hijo es el que se engendra, el padre engendra
En el caso biológico, el hombre engendra al hijo, transmite una parte de él y la madre concibe y se forma un hijo. Al decir que somos hijos de Dios, Dios envió su Espíritu y su palabra engendró en nosotros una vida nueva. Por eso somos hijos de Dios. Pero el diablo también busca tener sus hijos y él engendra de su naturaleza en el corazón de los hombres. Por eso dice, en esto se diferencian. ¿En qué? Todo aquel que no hace justicia, que no actúa con rectitud y que no ama a su hermano, aquí él pone dos cosas simples: que no hace justicia y que no ama. ¿Qué dice? ¿Cuál es la conclusión? Esta persona no es de Dios. Si no puede ser justo, recto, y no es capaz de amar a su hermano, es bien sencillo, dice Juan, la persona no es de Dios. Y esto es lo que nos va a llevar al Génesis. El 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esta comparación inmediatamente entra Caín y Abel. Dice: no como Caín, no nos amemos como Caín. Dice: así sí nos amamos, pero con ganas, somos hermanos, pero con ganas de romperte algo, hacerte daño. No nos amemos como Caín. Dice, lean su Biblia. ¿Qué hay de Caín? ¿Qué dice la Biblia? Que era del maligno. En su corazón albergó el mal, el deseo de matar, el deseo de odiar. En su corazón él se abrió a la oscuridad y a las tinieblas. Y no digamos nosotros, no vaya a decir una mamá, es que a mi hijo lo corrompieron ahí en la secundaria. Era un niño bien lindo, pero los amiguitos le hicieron daño. Cada quien busca el mal por su propia voluntad. Caín era del maligno y mató a su hermano. Entonces no amemos con una clase de amor como como Caín. ¿Por qué? Porque él era del maligno y mató a su hermano. Y todavía hace la pregunta: ¿y por qué causa lo mató? Por una razón: porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Abel fue engañado para ir al campo. Su hermano tenía el plan de matarlo. Así que el efecto de la mentira en los ángeles los ha convertido en demonios. Por medio del engaño en Eva hemos heredado el pecado. Y ahora con Abel cayendo en este engaño le costó la vida. Hay otro pasaje importante, son de considerarlos en las Escrituras a la hora de pensar en la mentira y el engaño. Vamos al libro de Josué, capítulo 7. Josué tiene dos eventos que menciona la Biblia, que el Espíritu Santo los ha dejado escritos para enseñarnos a nosotros sobre el engaño y la mentira. En el capítulo 7 vamos a encontrar algo. Debemos mencionar el capítulo 6, que fue la toma de Jericó. Jericó era una ciudad amurallada, imposible de conquistar, pero Dios le dio a Josué la estrategia: rodear la ciudad cada día y en el día séptimo dar 7 vueltas, después gritar y sonar los cuernos. Y en aquel alboroto que hizo el pueblo de Dios, Dios les dio la victoria, los muros cayeron. Así que ya ahora han tenido una gran victoria. ¿Estamos? Bueno, capítulo 7 leemos que en este pasaje hay una ciudad que es muy pequeña en comparación. Es una ciudad que no tiene un gran ejército, no tiene forma de defenderse. Y entonces los israelitas dicen: no, esta va a ser muy fácil. No, que no vayan muchos, que no se canse el pueblo. Vamos, dice. ¿Y qué pasó? Tuvieron una derrota y una tremenda humillación. Salieron corriendo delante de sus enemigos.
Lo que ellos sabían era que Dios les iba a entregar a todos sus adversarios. Pero lo que encuentran ahora es que alguien tan pequeño los ha puesto en fuga, los ha humillado, les ha matado del pueblo de Dios. Y ellos vienen confundidos y dicen: ¿por qué Dios nos derrotó delante de alguien tan pequeño? ¿Cómo es que nos dio una gran victoria y ahora nos humilla con estos tan pequeñitos? Y Josué se postró delante de Dios. Algo así era lo que hacía Moisés cuando había problemas, se postraba. Ahora tienen un problema y Josué se postra. ¿Qué debemos hacer nosotros si tenemos problemas? Postrarnos delante de Dios. Es bueno ir de rodillas al piso y decir: Señor, ayúdame. Y Josué se postra y está él confundido y está: ¿por qué Dios? Le están reclamando a Dios: ¿por qué Dios? Y dice el verso 11, el Señor le da la respuesta, le dice: Israel ha pecado. Fue un hombre, pero Dios pone el pecado afectando a todo el pueblo. Israel ha pecado. Y dice: y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. ¿Y qué más? Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Las consecuencias de algo como esto, dice el verso 12: los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema en el pecado, dice Dios, en el pecado que se cometió. Todo el pueblo se ha hecho parte de eso. Uno dice: un momento, eso no es justo, porque yo ni sé de qué están hablando. Pero Dios deposita la responsabilidad sobre todo el pueblo. Solo fue uno, pero ese uno afectó a todos. Es como Eva y Adán, solo fueron dos, pero nosotros estamos sufriendo las consecuencias. Y dice: no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. ¿Por qué Dios considera tan grave lo que había ocurrido? Ustedes saben que un hombre encontró unas monedas, un lingote de oro, un manto de Babilonia, lo escondió ahí en su tienda y ahí lo tenía guardadito el tesoro. Y él era como que: aquí no pasó nada. Pero hay algo importante para entender la Biblia, hermanos: entender las cosas que Dios nos quiere enseñar. ¿Saben qué les estaba enseñando el Señor a este pueblo? Que Jericó significaba la primicia. Era la primera ciudad que iban a conquistar entrando a la tierra prometida. Y esa ciudad estaba dedicada a la destrucción. Dios les había dado instrucciones muy claras. Si vamos ahora al capítulo 6, vamos a ver cuáles fueron las instrucciones. Aquí no fue un error de olvido, de ignorancia. Fue un error, un pecado deliberado de desobediencia. Josué dio estas instrucciones de parte del Señor, 6:17. Y será la ciudad, fíjense, la ciudad, todo, anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, porque ella había escondido a los espías. Y ella pidió misericordia, y Dios le extendió misericordia a Rahab y a toda su casa. Dice: por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Verso 18: pero vosotros, ¿qué? Guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Gracias.
ustedes guárdense, no lo tomen, no toquen. ¿Por qué? Porque esto ya fue dedicado, es una primicia, está dedicada para el Señor. Uno dice, pastor, pero esas cosas son del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dar las primicias, eso era algo que hacían los judíos antes. Cuando sembraban, pues la primera cosecha era para el Señor, pero eso era antes. Aquí el principio es que lo primero que uno recibe le pertenece al Señor. El hijo primogénito le pertenece al Señor. Israel lo que hacía con el hijo primogénito es que daba una ofrenda en lugar de dejar al hijo. Pero se recuerdan qué hizo Ana, la mamá de Samuel. Si tú me das un hijo, ¿qué hizo ella? Lo dedicó para el Señor. Ella no lo redimió. Ella podría haber llevado una ofrenda, un cordero y decir, yo me quedo con el hijo. Pero lo que ella hizo es, y en su oración y anhelo ella decía, si tú me das un hijo, yo te lo voy a entregar. Porque lo primero es del Señor. Lo primero, no lo último, no lo que sobra. Porque a veces en nuestra economía primero decimos, pago de esto, el teléfono, el internet, la gasolina, esto, la comida, bla, bla, bla. Ay, no nos alcanza para el Señor. Estamos viendo las cosas al revés, porque lo primero debe ser el Señor. Los que honran al Señor, el Señor los va a honrar. Así que esta ciudad había sido dedicada a la destrucción, porque era la primicia. Si ustedes piensan que esto solo es algo del Antiguo Testamento, deben saber que la resurrección de nuestro Señor es la primicia. Él es la primera cosecha de la vida eterna. El Señor resucitó en su cuerpo humano para tener la vida eterna para siempre y darnos a nosotros la vida eterna. Cristo es la primicia de la resurrección. Y eso nos garantiza que nosotros también tendremos vida eterna con nuestro Señor. Ahora, en este mismo capítulo encontramos otro evento muy importante en el capítulo 9 de Josué. Aquí aparecen un pueblo de la región de Gabaón. Se les llama a ellos gabaonitas. Ellos eran habitantes de aquella tierra que debería ser conquistada. Y la instrucción del Señor era no dejar a nadie ahí. Todas las costumbres que estas personas tenían eran terribles, paganas, y dice el Señor, no se relacionen con ellos, los van a contaminar. Y ellos se fingieron, estas personas gabaonitas, se fingieron que venían de muy lejos. Pusieron vestidos con harapos, el pan duro, y prepararon todo un teatro para engañar a Josué. Y vamos a leer en el verso 13, dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también estos nuestros vestidos, nuestros zapatos están viejos a causa de lo muy largo del camino. Y pongan atención al verso 14, por algo está escrito, aquí no hay una palabra que sobre ni que pase desapercibida. Y los hombres de Israel, ¿qué hicieron? Tomaron de las provisiones de ellos como una forma de compartir. Y lo más importante, lo que dice al final, ellos no oraron, no preguntaron, no consultaron al Señor. Se dejaron llevar por lo que les estaban diciendo. En ningún momento dijeron en su corazón, pues vamos a orar para ver qué nos dice Dios que hagamos con estas personas. Ellos tomaron lo que ellos traían, les dieron a cambio alimento, pero dice la Biblia, no consultaron al Señor. Verso 15. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. ¿Y qué creen que pasó? Que a los 3 días que descubrieron que eran vecinos cercanos. Verso 22, llamándolos Josué les habló diciendo, ¿por qué nos han engañado
diciendo que vivían lejos, siendo que ustedes moran aquí en medio de nosotros. Lo que esas personas recibieron, dice el versículo 23, ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber de entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y el versículo 27 dice, y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. Esas personas querían salvar su vida y usaron este recurso, la mentira. Josué y los príncipes les concedieron, pero eso trajo sobre ellos una maldición. Toda la vida van a hacer esto. No van a ir más allá de ser aguadores y leñadores. Lo interesante de este pasaje es que nosotros debemos aprender algo, que si tienes un plan, si tienes un negocio, si tienes una alianza, si tienes un proyecto, si alguien se está relacionando contigo, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Consultar al Señor. ¿Esta persona es la que a mí me conviene? Voy a hacer un trato, un negocio. ¿Debo hacerlo con esta persona, Señor? ¿No hay en algún momento una señal que el Espíritu Santo les esté diciendo? Yo creo que sí, pero ellos se dejaron llevar por el drama que les trajeron. Hicieron una negociación que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y Dios respaldó lo que ellos habían dicho. Ellos no podían quebrantar su palabra. Se habían comprometido a hacer algo que Dios desde antes había dicho, no lo hagan. Porque ellos debieron haberse asegurado quiénes eran estas personas antes de hacer una alianza con ellos. Pero no lo hicieron. Sigamos. Hay otro pasaje que es bastante conocido. Vamos al libro de Jueces. Esta es una historia, parece como una telenovela. La mayoría la conoce. Sansón y Dalila entraron en una relación de juego, de cariño, de amor aparente, de mentiras, pero al final ustedes saben que la historia es trágica. Jueces 16:5. Adelante de Josué. Vinieron, dice, los príncipes de los filisteos con Dalila. ¿Y qué le dijeron? Engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1,100 siclos de plata. Dalila entró en una relación sentimental no porque amara a Sansón ni porque estuviera emocionada o ilusionada con los músculos de Sansón. Ella estaba buscando dinero, y el recurso que usó para descubrir a Sansón fue todo su encanto. Ella era una persona engañadora, mentirosa, y lo sedujo. Entraron en una relación. Dice el verso 10, Dalila le dijo a Sansón, porque empezaron un juego de mentiras entre ellos: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Ella era mentirosa, pero ¿qué le está reclamando? Tú me estás mintiendo, aunque ella era la que estaba mintiendo también. Te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Sansón estaba seducido por esta persona que nunca pensó cuál era el interés de ella en saber el secreto de su fuerza. Dice el verso 13, Dalila le dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. ¿Cómo es la astucia del enemigo? Que una persona mentirosa, engañadora, está acusando a otra de que le están mintiendo. Ella no ve malo en sí sus mentiras, pero le reclama a Sansón que él sí la está engañando. Y le dice: descúbreme cómo podrás ser atado. Y entre eso, verso 15,
Ella le dice: ¿cómo me dices a mí yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Le hizo tanta presión que al final Sansón cedió. Fue, como dice Proverbios, como el buey al matadero. Le costó al final todo: sus ojos, su fuerza, su vida, porque fue engañado. Nosotros ahora lo vemos aquí en la Escritura y decimos: no, Señor, me libre de eso. Pero cuando 2 personas entran en una relación sentimental, se exponen al engaño, a la seducción. Una persona que ya ha entregado el corazón a alguien ya no tiene buen juicio. Ya está bajo los efectos del engaño y de la mentira, porque ya dio su corazón. Aquí ella le está reclamando, le dice: ¿por qué me engañas? ¿Por qué dices tu corazón no está conmigo? ¿Por qué no me dices la verdad? Ella lo está manipulando. Hoy las personas se manipulan entre ellas porque cada quien quiere sacar un provecho de la relación. Ya vemos, Sansón al final abrió su corazón y le costó todo. Sobre toda cosa guardada, mis amados hermanos, guarden su corazón. Porque si uno entrega el corazón, ya lo dio todo. O sea, el corazón que no le damos a Dios, se lo podemos entregar a otra persona y nos estamos arriesgando a ser engañados, a ser defraudados. Ahora quiero tomar un tiempo especial y me gustaría que ustedes lo analicen con el debido cuidado que este tema requiere. Vamos a ver el engaño que hay en la idolatría. En la idolatría, en el aspecto religioso, se usan figuras, imágenes, para hacernos creer que son buenas o que son representativas de lo bueno, de Dios, de los santos, de las vírgenes, y vivimos rodeados por personas que piensan de esta manera. Nosotros debemos tener el entendimiento en la Escritura para saber que todo esto es una gran mentira. Vamos a recordar, ahorita solo recordamos Éxodo 20, Dios da la instrucción y Dios dice en Éxodo 20: no tengan otros dioses, no los adoren, no los hagan, no se postren, no les rindan culto, no hagan nada con figuras o imágenes que les representen a Dios. Cuando Dios se reveló a Israel, le dijo: yo me revelé a ustedes y ustedes no vieron ninguna imagen, así que no hagan imagen. En San Juan 4, la Escritura nos dice que Dios es espíritu, así que no hay nada material que represente a Dios, ni siquiera la imagen de Jesús. No hay en la Escritura una cláusula permisiva que nos diga que sí podemos tener algún tipo de imagen. Si ustedes pueden entender eso, hermanos, ustedes van a ser libres de cualquier presión, cualquier influencia de cualquier persona, porque ustedes saben que la verdad nos hace libres. Vamos a Isaías 44, verso 14. Aquí está haciendo una reflexión. Vamos a leer varios versículos para tener todo el sentido de este pasaje. Empezamos en el verso 14. Habla de la acción de cortar la madera, de ir al bosque y cortar la madera. 44:14 de Isaías dice: y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. O sea, el hombre está trabajando la madera. Dice: de él se sirve luego el hombre para quemar. O sea, en la antigüedad sembraban la madera para reciclarla, quemarla, usarla nuevamente. Y toma de ellos, dice, para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además, aquí viene lo interesante, cómo el hombre corta la madera y cubre todas sus necesidades materiales, comida, calentarse, etcétera. Y de esta parte de madera también
hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, la puede asar, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios de un pedazo de madera, lo dedica y le da forma. Dice: hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y luego le habla, le ruega, le pide y le dice: líbrame, porque mi Dios eres tú. Y ahora viene la reflexión, verso 18. No saben. O sea, la persona que está haciendo esto, que cortó un tronco y una parte la usó para cocinar, para preparar una carne asada, pero otra parte la dedicó para hacer una figura, una imagen. Y dice: no saben, ni entienden. ¿Por qué? Porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Y no discurre, no medita, no reflexiona para consigo. No tiene sentido ni entendimiento esta persona como para poder decir, para poderse preguntar, reflexionar: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de la madera una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Una persona no puede llegar a esta reflexión porque está engañada. Lo sensato sería decir: de esta madera cociné, asé carne, me calenté, y de lo que sobra de esta madera haré una figura, aunque sea bonita, aunque represente algo hermoso, una virgen, un santo, un ángel. Lo llamaré Dios. Le hablaré a este pedazo de madera que está muy bien adornado. Dice: me postraré delante de un tronco de árbol. Verso 20. De ceniza se alimenta su corazón, se alimenta. Su corazón engañado le desvía. Su corazón ha sido engañado por el enemigo para llevarlo a establecer una relación con un objeto religioso, para que no libre su alma, porque la paga de la idolatría es la condenación eterna. La mayoría de nuestros pueblos latinos han recibido como una herencia cultural la influencia de la religión católica. Y dentro de la religión católica esto es permitido. Algunas personas te dirán: no es malo, no las adoramos. Pero lo que Dios te está diciendo antes de que tú llegues a esos razonamientos es: no hagas, no tengas, no te inclines, no te relaciones, no ofrezcas nada. No le puedes hablar a un pedazo de madera. Si le puedes hablar a la madera, estamos en otro plano, en otro nivel. Pero es que es una figura muy hermosa o muy valiosa. Dice: las personas no reflexionan, se alimentan de ceniza. Su corazón en realidad está engañado. O sea, dice que hay un espíritu mentiroso que engaña a las personas y les hace creer que son dioses. Y lo hace este engaño para que no libre su alma. Y no puede llegar a esta reflexión que dice el 20: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Pasemos a Jeremías, porque va en la misma línea, haciéndonos ver que el entrar en contacto o en relación con figuras, con imágenes, es parte de un engaño espiritual. 16:18. Y la clase de dioses y de ídolos en la antigüedad a veces reclamaba, como el caso del dios Moloc, que entregaran al hijo primogénito.
Dios dice, me tienes que entregar tu primogénito, pero lo voy a bendecir. Te daré descendencia a través de ese hijo. Moloc decía, me tienen que entregar tu primogénito para ser quemado. Por eso ofrecieron sacrificios. Y dice el 18, primero pagaré al doble su iniquidad, está hablando de Israel, y su pecado. ¿Por qué? Contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, con los sacrificios humanos que hicieron delante de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y el profeta dice, oh Jehová, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, van a reconocer, un día van a reconocer, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres. ¿Qué es la figura de una imagen religiosa? Es una mentira. Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos ningún provecho, no hay ningún beneficio. Las personas dicen, es que es una figura muy milagrosa, ha hecho milagros, están reconocidos por algunas cuantas personas, hay evidencias de que esta figura oye las oraciones, por eso le pongo una vela, por eso le pongo un altar, por eso le hago algo. En la escritura todo dice que todo eso es parte de una mentira, de algo que engaña a las personas para no ir directamente con Dios. El verso 20 dice, ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Pero ellos no son dioses. ¿Cómo el hombre podría crear un Dios? ¿Cómo el hombre puede hacer una figura que sea divina? Dice, no, es que representa lo divino. Pero las personas son llevadas a una relación con la figura, la imagen. Velas, flores, altares, incienso. Las personas de muchas maneras entran en contacto con las imágenes y las figuras. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que todo eso es una mentira, es un engaño. Sí, pastor, yo lo sé, no me lo tiene que recordar, yo no tengo nada en casa. Apréndelo para que lo puedas compartir. Jeremías, seguimos Jeremías 51:17. Y ahora hace esta reflexión, dice, todo hombre se ha infatuado, ha perdido el juicio. Más bien la palabra original es, todo hombre se ha embrutecido y no tiene ciencia. Se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo. ¿Saben por qué? Porque no tiene espíritu, no tiene vida. Vanidad son, obra digna de burla. En el tiempo del castigo perecerán. La imagen, la figura que el hombre construya con sus manos, que le dé forma, es algo que no tiene valor delante de Dios. Es abominable. Dios lo rechaza. Así que nosotros debemos tener esto muy claro. Vamos a Habacuc. Todavía hay un pasaje importante que nos ahonda la comprensión en este tema. No solamente vamos a decir nosotros, es que no adoramos imágenes, no tenemos imágenes, yo no creo en las imágenes. No se trata de negar, se trata de entender el principio de mentira y de engaño que opera a través de esto. Eso es lo que nosotros necesitamos, entender lo que hay detrás. No solo es la figura, dirán, bueno, pero el ídolo no es nada. Por supuesto que no es nada, pero hay una obra que engaña a las personas. Y eso es lo que debemos entender nosotros, que hay una operación del enemigo. Amén. En Habacuc 2:18, más adelantito de donde estábamos, de Jeremías, dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? ¿De qué sirve la imagen? Y luego sigue preguntando, la estatua de fundición que enseña mentira
mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? La estatua de fundición que enseña mentira es una enseñanza de mentira y engaño que el enemigo utiliza. No decimos esto para acusar a nadie, solamente para señalar la verdad. Lo que dice Dios es que detrás de todo esto hay engaño y mentira. Para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. No tienen vida, son imágenes mudas. Les pueden pintar ojos bonitos, pero no te van a ver. Les pueden hacer orejitas, pero no te van a escuchar. Y qué triste que las personas sean llevadas a ofrecer un culto, una imagen, una figura, y luego le hagan oraciones. Y dice, bueno, no las adoramos, pero hay que mostrarles respeto. Hasta en los juegos se hacen oraciones a los santos y las imágenes. ¿Quién es el santo de las lluvias? El santo patrono que le da a la tierra las lluvias. Dicen las personas, es que hay un santo que Dios lo ha encargado. Cuando Dios le habla a Israel, dice, yo soy el que mando la lluvia. Yo te voy a bendecir, yo mandaré la lluvia a su tiempo. La lluvia primera y la lluvia tardía. Yo, el Señor. No hay un ser a quien Dios le haya designado eso. No hay una imagen o figura. Así que es todo un engaño hacerle creer a las personas que hay una persona. Y luego que te enseñen en una canción que quita el agua, pone el sol. Y la gente repite cosas sin el entendimiento de que todo esto es parte de una gran mentira. Podrá, dice verso 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? La piedra, la madera, ¿podrá hablar? ¿Podrá enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, pero no hay espíritu dentro de él. La idolatría es una obra maligna, es un engaño del diablo. Romanos capítulo 1 nos habla de cómo la maldad del corazón se une al engaño de Satanás. En Romanos 1 habla del hombre que profesa ser sabio, verso 22. ¿Y cuál es el primer paso que da como hombre sabio? Dice, cambiar la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:22. Hombres que se creen sabios. ¿Y cuál es el primer acto de sabiduría? Rechazar a Dios. ¿Y qué más? Cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, en una semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron ¿qué? La verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hay una mentira espiritual, pero también hay un anhelo en el corazón del hombre de tener algo material, algo que pueda tocar. Y eso es lo que los engañadores usan. Ofrecen algo palpable, visible, y te dicen, te va a oír, pídele, háblale, ruégale, ponle una vela, ponle un altar, ponle velas por tantos días seguidos y te hará el milagro. Si ustedes compraran el periódico ahora, en la sección de anuncios clasificados hay oraciones que dicen de lo imposible. Repite esta oración y aunque sea imposible se te va a contestar. Y luego son tan atrevidos, tan mentirosos, tan engañadores que dicen, aunque no lo creas,
repite esta oración aunque tú no la creas. Dígame si no es mentiroso. ¿Y qué hacen las personas? Compran velas, hacen oraciones. Eso del lado en esta parte de la oscuridad, porque hay otras personas que para lograr sus anhelos van todavía más profundo a la oscuridad, a rogar y a hacer pactos con quien no deben. Ahora, hay más de esto, hermanos, pero lo que estamos viendo ahorita es el efecto desastroso, porque la idolatría, si ustedes leen el Deuteronomio 27 y 28, la idolatría tiene una consecuencia: la maldición de Dios. ¿A quién en su sano juicio le gustaría pensar que va a heredar una maldición para su casa? La Escritura dice: no traigas a tu casa nada abominable, no traigas a tu casa nada anatema. ¿Qué debemos hacer? Bueno, tal vez nosotros ya no tenemos ninguna de estas imágenes y figuras, pero la Escritura es muy clara para decir que nos deshagamos de cualquier cosa que sea religiosa, figura, imagen, lo que sea. No lo debes tener en tu casa. Si conoces las Escrituras, si entiendes la voluntad de Dios, sabrás que no debes tenerlas en casa. Nada que te recuerde una vida pasada de oscuridad, de tinieblas, de altares donde has ido a entregar tu vida o a tus hijos. Nos arrepentimos de toda forma de idolatría y debemos tener claro que no vamos a participar de nada de eso. Ahora, ¿por qué estamos viendo todos estos versículos? Porque ustedes necesitan conocerlos. Cuando hablen con alguien y le compartan el evangelio, con amor, con paciencia, debemos enseñar a las personas cómo el enemigo utiliza estas figuras que son aparentemente buenas, positivas, pero lo está usando para apartar a las personas de Dios, para alejarlas de Dios, para llevarlas a un terreno donde Dios maldice. Al final el Apocalipsis dice: ¿quiénes no entrarán? Los ladrones, los idólatras, los hechiceros. Todos están en el mismo nivel, pero ahí específicamente aclara los idólatras, los que han participado de tratos con imágenes y figuras religiosas. Lo vamos a dejar aquí porque de esto hay más que aprender y más que entender. Estamos solamente viendo ahorita unas figuras, unas imágenes que son muy claras en la Biblia. Eva, los ángeles, Abel, cómo fue engañado, lo que trajo a su vida, la muerte, Sansón y Dalila, los gabaonitas, Acán fue apedreado. Acán al final confesó lo que había hecho y dijo: sí, vi un lingote y vi las monedas y vi un manto y lo codicié, lo vi y lo quise, siendo que se había dado una instrucción: no tomen, no toquen, no aparten para ustedes, porque todo eso tenemos una instrucción del Señor qué hacer con eso. Ahora, mis amados hermanos, hay muchos caminos de mentira y de engaño. Todavía no estamos tocando la mentira en los Gálatas para apartarlos de la verdad. Lo que le dice Pablo a Timoteo, que hay espíritus engañadores. Y no hablamos de esto, hermanos, para tener temor y decir entonces, no. Tenemos el Espíritu Santo de verdad que nos va a guiar a toda la verdad, mientras permanezcamos en los términos de la Escritura. Mientras nuestro corazón conozca las Escrituras y el Espíritu Santo nos esté iluminando y estemos en comunión unos con otros, no seremos engañados. Amén. El enemigo, hermanos, busca seducir, engañar para apartarnos del Señor. Pensemos un momento. ¿En algún momento de nuestra vida fuimos engañados? Espiritualmente, en algún punto de nuestra vida se nos engañó, se nos dijo algo que no era cierto.
Hay una mentira que todos los que reciben al Señor, inmediatamente que uno empieza la vida cristiana, aparece una mentira. Dios no te ama lo suficiente. Dios no te ha perdonado todos los pecados. Lo más seguro es que has hecho el pecado imperdonable y las personas están angustiadas porque creen que han cometido un pecado que ni saben, pero el enemigo pone una culpa, una acusación. Si hemos cometido el pecado que Dios no puede perdonar. En el mundo, hermanos, allá afuera, el mundo, las tinieblas, el diablo, los demonios, la sociedad, cada día levanta nuevas mentiras para engañar a los escogidos. ¿Cuál es la mejor señal? Estar alerta. Alerta con entendimiento, con discernimiento. Así que, amados hermanos, ustedes tienen una gran responsabilidad: caminar en la luz y en la verdad. Enseñar a su familia la luz y la verdad de la palabra. Y si van a formar un hogar, enseñarle a los hijos en el futuro la luz y la verdad de la palabra de Dios. Y si tienen nietos, deben enseñar a sus nietos la luz y la verdad del Evangelio. Dios no nos instruye en su palabra para que seamos víctimas del engaño, de las mentiras. Nos advierte y nos da preparación, habilidad, capacidad para discernir lo malo, para discernir el error, para separar lo que es santo, bueno, puro y aprobado por Dios. Así que, una vez más, necesitamos al Espíritu Santo, que Él nos ayude. Necesitamos invertir nuestra vida en la palabra, conocer la palabra y darle tiempo a que Él nos guíe. Voy a invitarles que una vez más hagamos oración. Terminamos orando, no como algo religioso, sino oramos suplicando que el Espíritu Santo nos ayude después de esta reflexión. Todos nosotros necesitamos que Él nos instruya, nos guíe, nos ilumine para evitar ser engañados. Porque el engaño no solamente es alterar la verdad, sino desviarnos de la verdad, apagar el espíritu en nosotros, andar un camino que no lleva a ninguna parte. Abramos el corazón ante el Señor. Muchas veces nos hemos equivocado, hemos seguido nuestro corazón, hemos seguido el consejo de otras personas, hemos seguido la moda de este mundo, hemos hecho lo que otros hacen. Pero hoy estamos delante de ti, Señor, y rogamos que nos enseñes, así como tu palabra ha sido tan clara hoy. Queremos consultarte a ti, queremos consultar nuestros planes y proyectos. Danos el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia y el discernimiento para hacer lo correcto, para librarnos de toda forma de mal. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ruego que ilumines a cada uno de tus hijos. El simple todo lo cree, pero no somos simples. Tenemos el espíritu de luz y de verdad, y has prometido que nos guiará a toda la verdad. No hablamos tu palabra para herir, acusar o condenar. Hablamos tu palabra para aprender. Leemos estas escrituras para aprender lo que a ti te agrada y lo que te desagrada. En el nombre de Jesús lo rogamos, lo pedimos. Amén. Y todos debemos decir amén. Espíritu Santo, enséñanos el camino. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor les dé una buena semana de gracia, de favor, de bendición, de ayuda. Que tenemos la ayuda del cielo.